Estefanía Torres Martínez, ¿jura o promete acatar la Constitución? Sí, prometo acatar la Constitución hasta que la xente del meu país la cambie para recuperar la súa soberanía y los sus derechos sociales. En consecuencia, queda proclamada diputada del Parlamento Europeo doña Estefanía Torres Martínez, integrante de la candidatura presentada por Podemos a las elecciones celebradas el 25 de mayo del 2014, habiendo prestado acatamiento a la Constitución española en cumplimiento de lo previsto en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Enhorabuena. El acto ha terminado. Ahora le darán la credencial. Aquí estamos en Cuideiro, un entorno perguapo con Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos. Muy buena, Estefanía. Buenas. Acabamos de ver ese vídeo de la toma de posesión y es la primera vegada que un miembro político toma la posesión en asturiano. Ya tuviste con nos en Alderiques de Asturias. ¿Por qué tomes esa decisión? Primero tomé la decisión por mi güera. A lo mejor parece que es muy light decir una cosa así, pero al contrario, para mí mi abuela representa precisamente los valores de la cultura asturiana, de la cultura pisueta, y dar un paso tan importante en mi vida como tomar la responsabilidad de un cargo político de este nivel, pues creo que merece el recuerdo de una de las personas que más influencia tuvieron en quién soy ahora yo. Y también lo hice por la xente de Asturias, porque yo soy la consecuencia de las lluches colectivas de Asturias. Todas las cosas que yo hice en política piquiñinas hasta hoy, en los movimientos sociales, etcétera, pues están relacionadas con la mi tierra. Entonces, creo que era mi obligación dar prestigio a la lengua asturiana como se merece en un evento de esas características. Muchas de las personas pueden entrugarse, o bueno, como el asturiano está la situación que está, si recibiste algún tipo de rocea, algún tipo de pilancu por facelo, dijeronte, oye, ¿en qué estás falando, no? O qué es eso, ¿no? No, todo lo contrario. A mí hicieronme la pregunta de si prometía la Constitución, yo dije en asturiano y no hubo ningún problema ni en aquel momento, y luego la respuesta de la gente fue muy positiva en la calle. Yo noté mucho con la gente, con los vecinos, con los collacios y demás, que la gente estaba contenta de que alguien hiciera algo así. La lengua que escuchas en casa, que escuchas con la familia, con los collacios en la calle, en el trabajo, en la cotidianidad, por fin entraba en un sitio que parece que es completamente formal, y por supuesto que tiene que estar también allí la lengua, donde en cualquier espacio. Y una manera de normalizarla y de naturalizarla. Y eso la gente presta a ellos. Precisamente, ¿y es consciente o sois conscientes en Podemos de la importancia que tuvo ese gesto, ¿no? Por el tema de, bueno, no hay una lengua oficial, eso es la realidad que vivimos, y cómo eso introducirla en ambientes, digamos, más cultos, cuando la gente piensa que hay que hablar mal y no somos quien somos, la única televisión que utiliza 100% asturiano. Digo, si sois conscientes de la importancia que tuvo ese gesto, ¿no? Sí, precisamente por eso. Yo creo que es una decisión que se ha tomado. O sea, yo toméla pensando que iba a ser positivo para la lengua, fundamentalmente, para los falantes de asturiano y para defender los derechos de los falantes de los asturianos, o del asturiano, perdón. O sea, para defenderla como lo que lleva un patrimonio cultural nuestro, que tiene que estar presente en todos los espacios. Entonces, sí que somos conscientes de la repercusión posterior que tuvo eso, y creemos que fue positiva, y esperamos que no sea el único xesto que se faiga más y cada día, y no solo por nuestra parte, sino por parte de la sociedad asturiana. Sí, porque sabes que, bueno, hay engarradilla con eso de Podemos en Asturias, oficialidad sí, oficialidad no. Después vamos a ver les entrugues que envió la xente, como siempre hacemos ese hashtag entruga eurodiputada. La xente dice, oye, que se definan de una vegada, que digan lo de la oficialidad. Bueno, no hay una cosa sencilla, ¿no? Podemos ¿está por la oficialidad o no está por la oficialidad? Porque está todo el mundo entrugando eso. Podemos, la sensibilidad y a favor de la defensa de los derechos de los falantes de asturiano. Yo creo que eso ya lo dice todo. El problema es que para poder hacer el asturiano lengua oficial fan falta 3/5 de la Cámara para aprobar un nuevo estatuto, y de ahí el rango de la lengua que merece, que yo creo que merece. Pero lo que no vas a prometer a la gente y algo que a lo mejor luego no estás en condiciones de cumplir. O sea, ya estamos un poco fartos y fartas de que nos cuenten cuentos. Yo creo que es lo contrario, da uso y respeto al asturiano y prestigio,
y defenderlo y utilizarlo donde lo hay que utilizar desde el primer momento y desde que se llega a la institución, al Parlamento asturiano. ¿Y qué es lo que hay que hacer en cuanto que se llega al Parlamento asturiano? Primero, poner en práctica la ley de uso del asturiano y promoción del asturiano, que nunca ha puesto en práctica para nada. Primero, poner herramientas al servicio de la gente y que permitan a los falantes asturianos utilizar el asturiano en todos los espacios. Eso para empezar. Y luego, lo demás, cuando se dé la coyuntura política para poder hacerlo, por supuesto que se hará, porque estamos a favor de la defensa de los derechos de los asturianos, y uno de esos derechos es precisamente usar la sollingua. Para que no nos acusen de que somos la tele que solo falamos del asturiano y de la lingua, ¿no? Porque precisamente prestónos eso, ese es esto que tuviste, porque hay que sacar la lingua de los sitios, ¿no? Alderiques de Asturias y la televisión de la lingua, al otro y solo se fala el asturiano en determinados fechos, hay que abrirlo. Vamos a frayar con esta parte de la entrevista, vamos a entrar en lo que y es eurodiputada, falamos ya, tuviste con nos en otra ocasión, vaya como camudaron las cosas, ¿no? ¿Cuál es la sensación? ¿Y es muy grande aquello? Cuéntanos un poquitín. Bueno, el Parlamento Europeo es una cosa, ya depende el uso que le quiera dar la persona que esté allí, porque puedes interpretar el Parlamento Europeo como lo que actualmente ya a día de hoy, que es un cementerio de dinosaurios o de elefantes que llevan muchísimos años en la política y que van allí a pasearse y a cobrar un cuantiosos sueldos o tal, o puedes aprovechar la oportunidad de estar allí para tratar de ser un altavoz de la gente, para tratar de que, en mi caso, en el caso de mis compañeros, consideramos carteros de la gente, carteras de la gente, es decir, yo estoy allí para que lleguen las complicaciones que tiene la sociedad política española, la sociedad civil, y que se reflejen también en el Parlamento Europeo, donde parece que no llegan realmente las demandas de la gente. Entonces, hay que derribar los muros del Parlamento Europeo para que sea una institución más en manos de la gente, cambiarla, camudarla, ya que estás dentro de ella, sea alguien que la pueda camudar. ¿Qué pasa? Que a día de hoy el Parlamento Europeo no funciona todavía como debería funcionar. Tú pasaste por allí y puedes alucinar en colores de las cosas que llegas a ver, de los comportamientos que llegas a ver entre la gente, incluso que entre los parlamentarios y tal, ¿no? Las alfombras azules que solamente podemos pisar los europarlamentarios, ese sistema de castas que se reproduce cada día entre los asistentes, los parlamentarios, los visitantes, los trabajadores de los bedeles, los que están detrás de la barra de la cafetería, o sea, y un sistema de castas que hay en las nuestras sociedades, pero que se reproduce de una manera brutal dentro del Parlamento Europeo. Entonces eso da cascancia, eso es una cosa que no me gusta nada. Pero claro, ya que estás allí, también te sirve para tratar de llevar demandas allí. Por ejemplo, ayer estuve con gente de Médicos del Mundo que nos hablaba de la situación del pueblo saharaui, del conflicto que se está dando ahora en el Sáhara, precisamente porque la gente está olvidada cuando lleva una responsabilidad que tiene el Estado español para con ese pueblo. Pues una de las cuestiones que planteábamos era la posibilidad de llevar a gente que está vinculada a esta problemática al Parlamento, ¿no? Que es algo que nunca pasó hasta ahora, creo, y que sería positivo que pasara para reflexionarlo. Yo también estoy como cartera de la gente representando a colectivos que están vinculados a la ganadería, a la agricultura, etcétera, al mundo rural en general, y el tema de dar una visión diferente a la PAC o a las consecuencias que va a tener la PAC, pues también es importante. Entonces, todo depende del uso que quieras dar a la institución. Si las instituciones las maneja la gente, las instituciones funcionan mejor. Si las instituciones las manejan un grupo de privilegiados que no miran para la gente, que solo miran para sus intereses, pues yo cuando no funcionan, yo cuando las sentimos ajenas y yo cuando las vemos como bloques de hormigón que no están ahí nada más que para chupar cuartos de los de abajo. Estefanía, por ejemplo, la xente tiene esa imagen. Europa tiene mucha importancia, ¿no? Porque cada vegada les lleis son más de rango europeo y decides en el Parlamento Europeo, pero la xente tiene esa imagen, estos viven como marajás allí, que viven muy bien. ¿Cuál es el día a día de Estefanía Torres allí en el Parlamento Europeo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creo que estás en varias comisiones, una muy prestosa que es defensa de las lenguas minorizadas, pero para no retornar al tema, ¿qué es el día a día, desde el punto de vista personal, que tiene Estefanía Torres en Bruselas?
Bueno, una de las principales diferencias de Estefanía Torres, eurodiputada, con respecto a otros europarlamentarios, y el tema precisamente del salario que estábamos comentando antes. Yo comprometíme fai un año a que el día que entrara en el Parlamento Europeo, si entraba, iba a cobrar el salario mínimo belga, que él más o menos lo mismo que puede cobrar un Medel allí, me imagino, porque tampoco sé exactamente lo que cobra un Medel, pero por ahí, del Parlamento Europeo. Es decir, para no perder la perspectiva de quién soy yo. Yo soy fía de pescaderos de aquí, de Cudillero, de toda la vida. Es decir, que soy calle y soy pueblo y pretendo seguir siéndolo cuando abandono el Parlamento. De tal manera que mi vida, la mi vida dentro del Parlamento Europeo también lle la de una chavala que lle pisueta, que lle de Cuideiro y que lo que quiere hacer es poner la institución en manos de la xente. Para eso estamos en perfecta comunicación, o tratando de ser la comunicación lo mayor posible con los movimientos sociales que se están moviendo aquí en Asturias, que se mueven a lo largo del Estado español, y estamos procurando reunirnos con uniones de ganaderos, uniones de campesinos, colectivos que viven de cerca la ganadería y la agricultura y que también defienden el medio ambiente. ¿Por qué? Porque yo llevo allí la comisión, o sea, soy integrante titular de la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad Pública y Seguridad Alimentaria, y también soy titular suplente de otra comisión que es Agricultura y Desarrollo Rural. Y luego aparte la que tú comentabas antes, que es la de grupos de minorías lingüísticas, que ahí estoy precisamente para seguir defendiendo la lengua, que es lo que me toca y lo que me corresponde como asturiana. Lo que decíamos, en ese trabajo, estás con otros compañeros, con Tania, la asturiana también, pero bueno, estás con un personaje que tuvo también en estas cámaras, que es Pablo Iglesias. Los medios molestente mucho, o hay mucho movimiento allí alrededor de Pablo por todo el impacto que tiene y toda esa historia, o cómo hay esa relación también con los medios que tienen que transmitir lo que se falla allí. Sí, los medios de comunicación están muy pendientes de Podemos. Podemos vino a revolucionar la vida política de todo el Estado español, del sur de Europa incluso, porque fue una subida espectacular. Podemos dio una herramienta en manos de la xente que consiguió llegar a la xente y que sigue llegando a la xente. Entonces, eso, cada cosa que fai Podemos parece que es algo espectacular. Por eso hay que saber tener un mínimo de equilibrio entre lo que lleven los medios de comunicación que sirvan para crear opinión o precisamente para reflejar la opinión de la xente, y aquellos que desvirtúan más la historia de lo que lle Podemos o que tratan de dañar a Podemos. Nosotros tratamos de llevarlo con la mayor naturalidad posible, porque entendemos que también estamos para eso, que dimos el paso que dimos fai un año, precisamente asumiendo la responsabilidad que iba a suponer esto, y que si seguimos levantando expectativas entre los medios de comunicación a niveles tan grandes, y precisamente porque la fórmula funciona, porque llegamos a la xente, porque la xente ve en la herramienta de Podemos una herramienta de cambio, y porque de momento están haciéndose las cosas, yo creo que bien. Igual cosas que habría que mejorar y tal, pero creo que en definitiva son cosas que se están haciendo bien. Que despertar la ilusión y es siempre positivo. En ese tema, en lo que lle Podemos, tenemos a lo que lle Podemos en general, prestábamos como televisión 100% asturiana, centrarnos en Asturias. Tú yes, la primera mujer de Les Sales, también el tema de ser mujer, importante. Encima, por arriba vas a llevar todo lo que lle el tema de algo pero importante, sectores que en Asturias, están un poco frayándolos, que lle lo propio, ¿no?, de lo que comíamos, ¿no?, de cuando Asturias ya era más rural, que era en los nuestros prados, las nuestras aldeas, y que todo el mundo ahora está como muy apegada en el centro. También quieres llevar esa voz de los ganaderos, de los agricultores asturianos allí, ¿no? Sí, precisamente por eso, porque yo vengo del mundo rural, digamos. Yo soy pisueta, nací aquí, o sea, yo vivo ahí atrás, quiero decir, soy de pueblo, y además yo estoy pero orgullosa de ser de pueblo. Precisamente porque creo que el mundo rural no es solo una foto poética de la ensoñación de quien viene aquí a veranear y resulta que quiere la paz y la tranquilidad. No, el mundo rural es el pulmón que nos va a permitir salir de esta crisis económica, financiera, y no solo eso, de la crisis planetaria que está sufriendo la Tierra, que es el nuestro hábitat, ¿no? Asturias tiene un pulmón muy grande, tiene una posibilidad muy grande de salir de esta si apoyamos precisamente a la gente que vive y que defiende el mundo rural,
y yo creo que hay que apostar por ella. También en Podemos en Asturias están haciéndolo desde mi punto de vista muy bien, porque están recalcando mucho la necesidad de recuperar el derecho a vivir en el mundo rural, y yo quiero ser la voz de la xente que defiende ese derecho, porque yo vivo en el mundo rural y defiéndolo, pero también porque creo que hay una alternativa para esta situación que nos está afogando a todos y a todas. Porque la xente ahora dice que, bueno, si Pablo va a presentarse a les generales, ¿tú vas a moverte de Europa o para venir para aquí, para Asturias, o no? ¿O vas a quedarte? Yo de momento asumí el cargo para ser eurodiputada, para el resto de la legislatura estar en Europa siendo voz de la xente, de los ganaderos, de los agricultores, de los pescadores, porque Cuidero también y un pueblo pescador y yo soy fía de pescaderos, entonces ese fecho ya me condiciona de por sí, aunque no tenga esa comisión, pretendo ser la voz de ellos, y quiero acabar la legislatura en Bruselas. Esa allí la mi intención. Otra cosa allí que la xente me pida que me tengan que mover. Entonces yo, como me debo a la xente, a mí es lo que me manden. Dígotelo por el tema de, centrándonos en Asturias, sabes, bueno, les encuestes al final, que si lo de Andalucía, que si todo, bueno, todo el rollo, que si, como se dice, el centollo cuando lo cuez mengua y todos esos rollos que se dicen, ¿no? Pero a lo que vamos en Asturias, hay expectativas, eso es innegable. ¿Qué piensas de que puede pasar en Asturias? Estamos hablando en un tiempo muy corto, dentro de muy poquitín tiempo. Yo deseo y espero y tengo confianza en que a partir de las elecciones del 24 de mayo todo va a ser diferente en Asturias. Todo va a ser diferente. Independientemente de los resultados que saque Podemos, que ya de por sí yo espero que sean los máximos posibles y siento en la gente mucho apoyo en la calle, pero además, más allá de eso, la mayoría que saque Podemos como herramienta de la xente dentro del Parlamento asturiano ya va a condicionar todas las políticas que se hagan después, porque ellos ya van a sentir en la nuca continuamente, todo el rato, el acecho de la xente que yo está diciendo a gritos que ya no nos conformamos con más mentiras, ni con más chanchullos, ni con más latrocinio, que ya no queremos esto, que queremos otra cosa. Podemos lo que va a hacer y plasmar ese grito que viene tantos años glayando la calle, va a plasmarlo dentro de la institución asturiana, y eso va a condicionar todas las políticas que se hagan posteriormente. Va a ser un antes y un después, eso está clarísimo. Si Podemos falla un año con las europeas ya anunció que veníamos a ganar y que lo que queríamos que lo que queremos es mudar este país completamente, con las autonómicas lo que se va a conseguir es precisamente del dicho vamos a pasar al fecho, y eso está para mí innegable. Luego, aparte, si salimos a ganar las elecciones, yo de hecho voy a meterme en la campaña en Asturias a apoyar a mis compañeros y a mis compañeras a tope, porque vengo de aquí y porque tengo ese deber moral para con la xente del mi país, que es Asturias. Entonces, si salimos a ganar y vamos a darlo todo, pues cuanto mejores sean los resultados, mejor, pero no por Podemos, sino por la xente, porque estamos en un momento de emergencia social que o faemos eso y le damos el vuelco a la situación de bipartidismo de Asturias y echamos a la FSA de las poltronas, o es que o ellos o la xente, y no hay más. No, dígotelo, Estefanía, porque bueno, después del resultado de las elecciones andaluces y tal, lo que te decía el centollo, ¿no? Que al cocer mengua, para Podemos sería un problema, por ejemplo, en Asturias, que no salga Mara una mayoría absoluta, que bueno, parece un poquitín complicado, y que después, por ejemplo, hicieran un pacto del duerno entre PSOE-PP, por ejemplo, o todas las fuerzas a las contra de Podemos. ¿Estaría dispuesto Podemos a hacer ese labor en la oposición? O esa frase que se dice siempre de salir a ganar, es bueno, si no ganes el partido tienes que seguir luchando por la liga para llegar al final, ¿o cómo sería? Podemos seguiría siendo una herramienta en manos de la xente. Nosotros con quien pactamos y con la xente. Nosotros pactamos con la xente, nada más. Y Podemos, dentro de la institución asturiana, va a seguir siendo voz de la xente, tenga la mayoría que tenga, porque para eso nació Podemos, no nació para otra cosa. No pretende reproducir un partido político clásico, porque no lo somos. Somos un partido en movimiento, somos partido por imperativo legal. Cuando entremos en las instituciones, la nuestra manera de funcionar va a ser la que viene siendo hasta ahora. La xente decide lo que se va a hacer. Hay expectativas de que va a ser muy amplia los resultados,
y si pactan ellos, ya lo están haciendo ahora, no hay que esperar a que tampoco al 24 de mayo para que nos demuestren que van a pactar, ya lo están haciendo, ya pactaron los presupuestos, ya están pactando un montón de cosas. Resulta que hoy madrugamos con la noticia de que hay 19 personas, 19 políticos que ya no están imputados por el caso Aquagés, porque hay un delito que prescribió, o sea, hay delitos, que prescribieron, sí. Y ya no están imputados, ¿no? Esta gente vinculada con Aquagés, etc. Y yo pregúntome si están pactando ya, o sea, y es decir, ¿por qué nos venden la moto de pactos postelectorales cuando ellos ya están haciendo políticas que se protegen entre sí? Y es decir, un pacto rómpese ahora, o sea, lo que no puede ser es que haya 19 personas que estén vinculadas a un político, a una trama corrupta vinculada con Aquagés. Aquí en Guideiru pagamos a precio de oro el agua y resulta que ya Aquagés es la que gestiona el agua de aquí. ¿Y qué pasa? Que miramos para otro lado y preguntámonos qué va a hacer Podemos. Pero si lleváis toda la vida metidos vosotros ahí, unos y otros, si no en Asturias y en el Estado español, y sois más o menos lo mismo y pactáis igual, yo creo que la gente ya no se cree ese tipo de cosas. O sea, ellos juegan una liga diferente a la que jugamos nosotros. Nosotros jugamos la liga de la calle y de la gente. Y es lo que pretendemos hacer después, antes y después del 24 de mayo. Estefanía, vamos a pasar, sabes que Llevezu en la nuestra plataforma multimedia, el que la Siente participe, tipo lo que estés diciendo de Podemos, Alderiques de Asturias y el medio de la Siente. Y pusimos un hashtag que entruga eurodiputada, llegaron una serie de entrugues que tenemos per aquí, como sabes, bueno, son una montonera de ellas, sería imposible porque el tiempo ya es limitado. Voy a hacerte de algunas, y es la Siente la que te entruga. Por ejemplo, Frayando Cadenes entruga, centrados en Asturias, Caltina Asturias con el Estado español una relación colonial, ¿van a fallar el sucursalismo reinante? Vamos a ver, yo creo que Podemos Asturias, lo que lleve la Constitución de Podemos Asturias, etcétera, ya marca una diferencia con respecto al resto del Estado. Salieron candidaturas tanto para la Secretaría General como para el candidato a la presidencia, son candidaturas de la gente que vienen fraguándose en las asambleas desde el principio. Y la gente que de hecho, que impulsó Podemos en Asturias desde hace un año, con lo cual yo creo que no hay ningún tipo de imposible, o sea, ya ni se dio ni se va a dar. O sea, que esa como primera. Después, pregunta Pelayo, ¿cuáles son los aspectos positivos de la Unión Europea para Asturias? Porque siempre, digo, voy a añadir algo a Pelayo que no se me enfade, porque siempre la gente dice, somos la periferia, la Unión Europea, y hay una cosa tan grande que, bueno, que el eje mediterráneo, que van a pasar un poco de nosotros. Yo creo que es fundamental estar ahí, precisamente precisamente yo pienso todo lo contrario, que ser voz en la Unión Europea, donde, teniendo en cuenta que en la Unión Europea apruébanse políticas como la PAC, que afectan tanto a Asturias, y es fundamental que haya gente asturiana que encima venga, que además venga del mundo rural, defendiendo los intereses de los ganaderos. Es que es fundamental, o sea, todo lo contrario. Yo creo que hay que estar allí. Hay que estar en todas partes hablando de Asturias y defendiendo Asturias, en todas partes. Dame igual que sea Unión Europea, que sea cualquier otro tipo de institución. Hay que estar hablando del asturiano, o sea, falando la nuestra lengua, precisamente por eso voy a estar en el grupo de lenguas minoritarias, y hay que estar defendiendo los intereses de Asturias, porque es que si no, al final sí que nos convertimos en una sucursal del Estado español y de la Unión Europea. Voy a hacer una especie de entradina con una entruga, que es el tema este de la cuota láctea, que ahora, bueno, rematóse con ese tema. Sé que tenemos sentido, está en diferentes medios de comunicación falándose de este tema, que para Asturias igual va a ser un problema, ¿no? Un mato muy grande, porque tuvieron engañando a la gente muchos años, tuvieron diciendo ellos que había que invertir en el tema de la cuota. Muchísimos ganaderos invirtieron millonadas en la cuota, comprando cuota para poder producir más, metiéronlos en un sistema de producción determinado para proteger a determinadas industrias que son precisamente las del norte de Europa, ¿no? La holandesa, etcétera, la francesa, que tienen una política más proteccionista, que se ocupan más de los ganaderos, y aquí, como no hacemos eso, vendémonos siempre al exterior, pues que resulta que se invirtió un dinero enorme por parte de los ganaderos, que ahora lo ven completamente, pues que no vale para nada, o que se van a ver
desprotegidos, van a entrar los productos del norte, los productos lácteos del norte dentro de la industria asturiana, dentro de la economía ganadera asturiana, y lo que van a hacer es acabar con las nuestras ganaderías, con las nuestras explotaciones. Siempre se fai política para los de arriba. Los ganaderos pequeños no son los de arriba, está clarísimo. Entonces, este tipo de políticas lo que fan y acabar con la xente de abaixo. Lo que estoy diciendo es una obviedad, dígolo yo, pero dicen los sindicatos ganaderos, las uniones de campesinos y de agricultores, etcétera, que nos estamos reuniendo con ellos y que no dejan de repetir lo mismo, que están escuchando a la ministra decir que va a ser una oportunidad la PAC y parece que nos está tomando el pelo a todos. Sí. La gente que vivimos cerca del mundo rural sabemos que no es así, que es todo lo contrario. Sí, que habrá que ver, seguiremos en contacto y a ver lo que se va desarrollando. Más en Trues, decían otra persona, precisamente sobre el tema del asturiano, Dangerous Piper, dícenos, vais someter, está bien un poco como con intención, vais someter a votación los derechos de las mujeres de la misma manera que planteáis someter a votación los derechos de los falantes de asturiano, dícenlo por el tema este. Es que no sometimos ni una ni vamos a someter la otra, porque estamos defendiendo los derechos de los falantes de los asturianos, precisamente porque además recogió la Carta de los Derechos Humanos y defiéndolo en la UNESCO, y decir, o sea, nosotros estamos a favor de los derechos de los falantes. ¿Cómo vamos a preguntarles a la gente si está a favor o no de los derechos de los falantes? Eso tenía tal. Sosiálvanos, entrúganos una entruga un poquitín complicada, pero bueno, viene a decir un poco, bueno, el tema de lo que el tema de los osos, los llobos y toda esta historia, lo que decía o nos entruga ¿no sería bueno que Europa reconociera en los montes cantábricos un tema de xuntar la ganadería, también el tema de la conservación? Quiero decirte, esa engarradilla que hay entre los ganaderos, del tema del ataque de los llobos, el conservar también lo que lleva nuestra ganadería, ¿cómo se puede amestar ese tema? Eso, la única manera de poder poner en práctica políticas que tengan en cuenta las necesidades de la xente y escuchando a la xente que vive directamente de la ganadería y también teniendo en cuenta el entorno en el que desempeña la explotación ganadera que tiene. Y es decir, no val ni todo para el llobo ni todo para el ganadero, habrá que buscar un equilibrio donde la administración tiene que asumir la su responsabilidad. Lo que no puede ser es que un ganadero véase afogado por multas que tienen que pagar por un yobo determinado, precisamente porque la subvención no llega a tiempo, etcétera, etcétera. Este tipo de problemas, que la administración mire para otro lado y que encima ataque a los ganaderos, son de un cinismo y de una falta de respeto a la gente que trabaja en el terreno todos los días y que tienen que verse en el conflicto, precisamente, de poder superar que tiene un xatu menos, que lle el ganadero el que tiene que soportar eso, no lle el de la administración que trabaja para la administración. Entonces, hay que escuchar a la gente y hay que ver en qué estamos fallando y cómo se puede mejorar. Lo que non val lle hacer brindis al sol antes de las elecciones contando ellos cuentos a la gente. La gente está muy farta de que ellos cuenten cuentos. Teníamos muchos entrugues, pero bueno, llevamos ya un cacho charrando, no queremos robarte más tiempo, sabemos que estás ocupada, pero bueno, este entorno es espectacular, Cuideiru, préstanos este sitio, este lugar asturiano y un sitio tan guapo. Entrugamos de ganadería, pero tenemos que preguntar, entrugate de cosas de pesca, pero voy a hacerte lo más general, y la cabera entruga para rematar la entrevista, agradeciéndote fonderamente que atendieres al Deriques de Asturias y sobre todo, bueno, date la enhorabuena para nos, sobre todo lo que vimos al entamo de esta entrevista, y es importante, la única televisión 100% asturiano que una eurodiputada sure el cargo en asturiano para nos es algo bueno, que aparte quizás ayúdanos a nos también, porque la gente no piensa, estos yocos que estos marcianos que falen en una televisión asturiana, bueno, pues una eurodiputada también lo fala y que la gente, y que sobre todo el proceso de normalización. Decíate, no quería rematar, y es Pisueta y es de Cuideiru, estamos a la vera a la mar, decíamos Asturias, ¿no? Pero importante, sobre todo en el pasado, eran los sectores, el sector ganadero, el sector de la pesca, la agricultura, la ganadería, también la pesca, y la gente dice, bueno, la autosuficiencia. Tú que estás en esas comisiones, precisamente estás allí para eso en Europa y la importancia que tienen esas políticas de la PAC, de la política agraria común, ¿cuál es el futuro de la gente? ¿Vamos a tener que todos estos barcos que hay aquí en Cuideiru tirarlos o no? ¿O va a haber futuro para el nuestro, lo que es el pescado de cercanía verá? Mira, yo prestaba mucho que acabar hablando de la pesca, precisamente porque los pescadores que van a la caballa aquí en Cuideiru, bueno, en Asturias, fueron 6 días a la caballa, 6 días, lo que ellos permitió el cupo.
ir 6 días a la caballa. Y siente que tiene que hacer cálculos de lo que gasta en el gasoil cada vez que sale a la mar y de lo que cuesta, o sea, de lo que vende luego la caballa en rula. La merluza, por ejemplo, véndese a 3-4 euros en la rula y luego en la distribución véndese pues se multiplica por 4 por 5 el precio del pescado. Yo decir, la xente non é consciente muchas veces la xente que non vive de ello o que non está en permanente contacto con los pescadores, non é consciente muchas veces de que hay una profesión muy dura, por non decir de las más duras, y muy castigada. Y además es fundamental. ¿Por qué digo eso? Yo creo, desde mi punto de vista, como te decía al principio, el mundo rural va a darnos el pulmón, o sea, y el pulmón que nos va a permitir salir de esto. La pesca de bajura y la pesca artesanal, la pesca tradicional, y la pesca que más defiende el medio ambiente a largo plazo, medio plazo, largo plazo, un medio ambiente sostenible que permita tanto al ser humano vivir de él como a las especies reproducirse con total normalidad, ¿no? Entonces, no podemos permitir que caiga más ni el puerto pesquero de Cudillero ni el resto de los puertos. Cudillero antaño era un puerto que entraban una cantidad de capturas de pescado aquí, pues de las más mayoritarias del norte del estado. Y ahora hay un puerto que cada vez va muriendo más. Lo que tenemos que hacer, no solo yo, porque yo sola no puedo hacer nada, puedo hacer muy poco. Yo sola no. Los pescadores de esta cofradía, los de otras cofradías, los marineros que tienen un chalano, una barquina pequeñina, todos tienen que apostar por la necesidad de sentirse como comunidad, que forman parte de lo mismo, defender el so medio de vida que lleva la pesca, defender los sus intereses y permanecer unidos. Y eso tampoco significa ir en contra ni de vascos, yo tampoco estoy a favor de eso. O sea, es decir, al final todos estamos en el mismo barco, nunca mejor dicho, en la pesca. Es decir, sales a la mar y tienes que luchar contra el mismo temporal, y el temporal y el de la gente que quiere, de la gente de arriba que quiere afogar a los de abajo, el de la gente de arriba que quiere afogar a los marineros y a los pescadores, y no pueden permitir que eso pase. O sea, este pueblo en concreto fue muy combativo, hicieronse huelgas de fame muy importantes en los años 70, huelgas de pesca muy importantes, de parón de pesca muy importantes en los años 70, fue gente muy combativa. Yo estoy muy orgullosa de venir de ser fía y nieta de esa gente, y los que ahora descendemos de esa estirpe tenemos que defender precisamente también de ahí futuro a la pesca. La pesca es un pulmón para Asturias y es una defensa que tenemos que hacer todos los días, y yo como eurodiputada voy a hacerlo en cada espacio en el que pueda hacerlo, como eurodiputada y como Estefanía, vecina de Cuideiro. Pues más nada, Estefanía, agradecemos fonderamente, prestónos muchísimo el entorno de esta entrevista, y sobre todo préstanos tener contacto, como decimos, la única televisión 100% asturiano con una eurodiputada que fala en asturiano, ¿no? Que parece todo un rara avis, pero en realidad ni es rara avis una televisión asturiano 100%, ni es rara avis que una eurodiputada sure en asturiano y fale en asturiano con toda normalidad. Seguimos en contacto porque, bueno, y es digamos una conexión pera fallaiza para nos, porque no tenemos que andar entre lo del asturiano. Enhorabuena por ese sexto, puso fuerza para ese trabajo, estamos en contacto, y agradecerte fonderamente que nos atendieres, y seguro que tenemos que seguir falando muchísimos temas a lo largo del tiempo. Cuando queráis, muchas gracias a vosotros.